En lo profundo del estado de Zacatecas, cruzando llanos de tierra agrietada y cerros de piedra caliza, se encuentra un pueblo que ya no aparece en los mapas. Se llama Tetillas del Olvido, un lugar donde el sol parece colgarse del cielo como una lámpara cansada, y donde la noche cae con un peso que no se siente en otras partes. Ahí nació y creció el protagonista de esta historia, un niño que desde muy pequeño sintió que algo andaba mal en el aire que respiraba. No era el aire, era la casa. Su familia había llegado a ese pueblo huyendo de deudas en Monterrey. Compraron una casona antigua al borde del barranco, con paredes de adobe pintadas de cal, un techo de vigas carcomidas y un patio central donde crecía un mezquite retorcido como un puño. Lo que nadie les dijo, porque nadie hablaba de eso en el pueblo, era que esa casona había sido la casa del verdugo del pueblo durante la época de la Revolución, y que en el fondo del pozo seco del patio no se había tirado agua, se habían tirado cuerpos. La primera noche que durmió solo en su cuarto, apenas tenía 6 años. Su madre le dijo: «Los hombres no lloran y los hombres no tienen miedo». Le apagó la vela, porque en esa parte del pueblo no llegaba la luz eléctrica bien, y cerró la puerta de par en par. Esa noche no durmió. Sintió un roce en la colchoneta de Ixtle, como si alguien arrastrara un dedo seco sobre la tela. Luego, un susurro. No entendía las palabras, pero reconocía el tono. Era la voz de una mujer vieja, gangosa, que parecía reírse entre dientes mientras decía algo que sonaba a «aquí sigue» o «aquí sigo». Cuando cumplió 8 años, el fenómeno se intensificó. Sus hermanos también empezaron a notar cosas. La más pequeña decía que en las madrugadas veía a una niña con el cuello torcido sentada en la escalera de caracol que llevaba a la azotea. El hermano del medio, más escéptico, aseguraba que las herramientas del taller de herrería de su papá amanecían cambiadas de lugar. El martillo en lugar de la tenaza, la lima dentro del fuelle. Pero lo que rompió el silencio fue el 2 de noviembre. Esa noche, la familia había puesto una ofrenda modesta en la sala: pan, velas naranjas y una foto del abuelo que había muerto años atrás. El niño se despertó pasada la medianoche con una sed insoportable. Bajó a la cocina, pero en la penumbra de la sala vio algo que lo detuvo. La foto del abuelo no estaba en el marco, estaba en el piso boca abajo, y sobre el mantel de la ofrenda alguien había dibujado con ceniza una figura que no reconocía, una espiral que se abría como un ojo. Esa misma noche, escuchó por primera vez las pisadas en el techo. No eran pisadas normales, eran como arrastres, como si algo con muchas articulaciones caminara con los pies hacia arriba, pegando los nudillos a las tejas de barro. El patio era el lugar prohibido. Nadie de la familia iba al pozo seco después del atardecer. El papá lo había tapado con una tapa de concreto y encima puso una piedra grande. Pero el niño empezó a soñar con el pozo. En sus sueños bajaba por las paredes de piedra húmeda y al fondo, en lugar de tierra, había una puerta de madera podrida. Detrás de la puerta alguien tarareaba. La canción era siempre la misma, una melodía lenta, como de cuna, pero con las notas al revés, como si alguien hubiera grabado una canción y la estuviera rebobinando en su cabeza. Un día, harto de preguntar sin respuesta, su hermano mayor agarró una linterna y bajó al pozo a pleno mediodía. Bajó con una cuerda atada a la cintura. El niño lo esperó arriba. Pasaron 10 minutos, 20, media hora. Cuando empezaron a alar la cuerda, salió vacía. El hermano mayor apareció trepando solo, pálido como el yeso, con las uñas rotas y los ojos llorosos. Nunca dijo lo que vio abajo, solo repetía: «No hay que bajar, no hay que abrir. Ella quiere salir, pero no hay que dejar que salga». Al cumplir 11 años, el protagonista entendió que lo que habitaba en su casa no era una sola cosa, eran varias. Algunas se manifestaban como sombras que cruzaban los pasillos cuando nadie estaba mirando, otras como voces que pedían agua en la madrugada, pero había una que lo seguía a donde fuera.
Una noche, mientras cenaban en familia, la puerta de la calle se abrió sola. No había viento. Afuera, la calle de terracería estaba vacía, pero sobre el marco de la puerta, alguien había dejado una mano dibujada con tierra negra, una mano de 5 dedos demasiado largos. Su madre, que hasta entonces había negado todo, encendió velas de cera de sebo y rezó en voz baja, pero las velas se apagaron al mismo tiempo, y en la oscuridad todos escucharon una risa. No era la risa de un niño, era la risa de una mujer adulta imitando a un infante, con la voz rota y húmeda. A los 13 años, en una madrugada de lluvia torrencial, el protagonista sintió que algo se sentó en su cama. Abrió los ojos, ahí estaba. No podía verle la cara, porque un velo negro se la cubría, como si llevara un manto de viuda, pero vio sus manos, largas, huesudas, con los dedos apuntando hacia abajo como si no tuvieran articulaciones. Estaba sentada en la orilla de su catre y se mecía lentamente hacia adelante y hacia atrás. Del cuello le salía un gorgoteo, como si tuviera agua atorada en la garganta. Intentó gritar, pero la cosa puso un dedo en el aire frente a él y el niño sintió que sus cuerdas vocales se dormían. Entonces, por primera vez, escuchó una frase clara. La voz no salió de la figura, sino de su propia almohada, como si la tela tuviera una boca. Decía: ¿me prestas tus ojos para ver la salida? ¿Me prestas tus pies para caminar? Solo un ratito, luego te los regreso. El niño se cubrió hasta la cabeza y empezó a rezar en reversa. No sabía por qué, pero sentía que las oraciones normales no funcionaban. A las 3 de la mañana, el agua dejó de caer y la cosa se fue arrastrándose hacia la pared, donde se deshizo como humo. La familia decidió huir. Vendieron la casona a un forastero que no preguntó nada y se mudaron a Saltillo, a una casa pequeña en un fraccionamiento nuevo. Creyeron que todo había quedado atrás. Pero a la semana de haberse instalado, la hermana menor amaneció con moretones en forma de dedos alrededor de su muñeca. El hermano del medio encontró tierra negra dentro de sus zapatos. Y el protagonista volvió a soñar con el pozo. Solo que ahora, el pozo estaba debajo de la cama nueva. Una noche, el papá llegó del trabajo con una caja de herramientas. Dentro, en lugar de las llaves y los desarmadores, había un pelo largo y gris enredado en un clavo oxidado. Nadie en la familia tenía el pelo gris. A los 15 años, durante una tormenta de granizo que dejó al pueblo sin luz, el protagonista se asomó al espejo del baño con un encendedor como luz. Su reflejo tardó un segundo en copiar su movimiento. Luego su reflejo sonrió. Él no sonreía. El reflejo levantó la mano izquierda y escribió en el vapor del espejo, aunque no había vapor, una palabra: ábreme. Esa noche, bajó al sótano de la casa de Saltillo, un sótano que según los planos no existía. Encontró una puerta de madera idéntica a la del sueño del pozo. La puerta tenía una manija de bronce en forma de mano. Cuando la tocó, sintió frío. Un frío que no venía del metal, sino de adentro. No abrió, pero esa noche la niña del cuello torcido se sentó al pie de su cama y le dijo algo por primera vez. Su voz era como papel rasgado. No abras. Ella no quiere salir. Ella quiere que tú entres. A los 15 años, su novia, una muchacha de ojos grandes y cabello ondulado, quedó embarazada. Desde el principio, él supo que sería niña. Lo supo porque en sueños, la figura del velo negro le mostraba una cuna vacía, y dentro de la cuna había un cordón umbilical flotando en el aire. Una noche, mientras su novia dormía, él sintió que algo le susurraba al oído. No era la mujer del pozo, era otra voz, una voz más joven, más suave, casi tierna. Déjame nacer, yo la protegeré. Yo no soy como las otras. Al abrir los ojos, vio a la niña sin boca parada al pie de su cama. No tarareaba. Esta vez señalaba la barriga de su novia,
con un dedo quemado. El nacimiento de su hija fue complicado. La noche que nació, en el hospital público de Saltillo, todas las luces del pasillo se apagaron menos las de la habitación donde ella nacía. Los monitores marcaban latidos normales, pero las enfermeras juraban haber visto a una mujer negra y alta asomada en la ventana del cuarto de partos, sonriendo. Cuando la niña por fin nació, el protagonista la tuvo en brazos. Era hermosa, con los ojos cerrados y los puños apretados, pero al sostenerla, sintió algo extraño. La bebé no lloraba, sonreía. Una sonrisa pequeña y quieta, como si ya conociera a su padre. La última vez que vio a la niña del pozo fue la noche que su hija cumplió una semana. Estaba solo en la sala de su nueva casa, porque volvieron a mudarse, esta vez a un pueblo llamado El Tunal, al sur de Durango. En la penumbra, la figura del velo negro apareció frente a él. Pero esta vez no se mecía, estaba quieta. Alzó una mano y lentamente se descubrió el rostro. Era la cara de una mujer joven con los ojos cerrados y la boca cosida con hilo áspero. Pero de las costuras no salía sangre, salía un polvo gris que olía a tierra mojada. Con una mano señaló el cuarto donde dormía la bebé y con la otra se llevó un dedo a los labios en señal de silencio. Luego retrocedió hacia la pared y por primera y única vez habló con una voz que no era un susurro, sino un cuchicheo claro. Se queda con ella. Yo me voy. Pero si escuchas pasos en el techo, no mires. Ya no soy yo. Y desapareció. Hoy, ese niño ya es hombre. Su hija tiene 4 años y habla en sueños un idioma que nadie entiende. A veces, en las noches sin luna, él siente que alguien se sienta en la orilla de su cama, pero cuando extiende la mano, no toca nada, solo siente aire frío, y en ese aire, un olor a ceniza. La niña sin boca no ha vuelto, pero su hija tiene una particularidad. Cada vez que alguien le pregunta su nombre, ella responde con una palabra que no está en ningún diccionario. Todavía. Él no sabe si eso es un mensaje, un recuerdo o una promesa. Solo sabe que en las noches de lluvia, el pozo que sueña ya no está seco. Y desde el fondo, alguien tararea. Pero la canción ya no es triste. Ahora es una canción de cuna. En una urbe del sur del continente, apodada Puerta Gris por sus habitantes, la violencia no es noticia, es rutina. Allí las calles tienen nombres de batallas olvidadas y los postes de luz parpadean como si estuvieran cansados de iluminar tanta desolación. Nuestro protagonista, un trabajador nocturno de 24 años, operario en una fábrica de plásticos reciclados, lleva toda su vida en este laberinto de concreto. Conoce los horarios de los asaltos, las esquinas donde los motorratones acechan, los semáforos que nunca funcionan. Pero, como todo joven de su edad, cree que la mala suerte es para los demás. Esa noche, un martes cualquiera de noviembre, algo cambió para siempre. El protagonista había salido tarde de la fábrica porque una máquina inyectora se descompuso. Su supervisor, un hombre de ojos hundidos y manos siempre temblorosas, le dijo algo extraño antes de irse. No tomes el puente viejo esta noche, mejor da la vuelta por el cementerio. Él no le preguntó por qué. Pensó que era una broma macabra de alguien que ya llevaba 18 horas trabajando sin dormir. Pero la advertencia se le quedó grabada como una astilla en la memoria. Salió del estacionamiento a las 11:47 p.m. Su moto, una 125cc con el escape reparado con alambre, arrancó con un tosido metálico. El cielo estaba despejado, pero en el horizonte, hacia el sur, se veía una neblina color ocre que no parecía normal. Al cruzar la avenida Los Hábitos, notó que los semáforos estaban apagados, no en rojo, no en verde, completamente negros, como si nunca hubieran tenido bombillas. Frenó. Miró a los lados. No había un solo auto. Raro, murmuró.
y su voz sonó apagada, como si el asfalto se la tragara. Decidió seguir por una calle alterna que bordeaba el parque industrial. Era una vía que conocía bien: 4 cuadras de adoquines rotos, un túnel peatonal abandonado y al final el puente sobre el río seco. Pero esa noche, algo era distinto. Las sombras no se movían con él, permanecían quietas, como si esperaran. A la altura de la calle 23, una callejuela angosta donde solían estar las vulcanizadoras, sintió un destello en el espejo retrovisor. Alguien venía detrás. Una moto, negra, sin placas, sin luces, y 2 personas arriba: el conductor y el parrillero. No llevaban casco. Él forzó la vista para verles los rostros, pero era imposible. Sus caras eran como manchas borrosas, como si alguien hubiera puesto un filtro de píxeles sobre ellas en la vida real. El corazón le dio un vuelco. Aceleró. La moto negra también aceleró. Redujo. Ellos también. Intentó cambiar de carril. Ellos lo invitaron. «No me van a agarrar», dijo apretando los dientes. Pero entonces notó algo peor. La moto negra no hacía ruido. Ni el motor, ni las llantas sobre el asfalto. Nada. Era como si estuviera viendo un video sin sonido. El protagonista tomó una decisión impulsiva. Se metió por el túnel peatonal abandonado, un lugar que solo los suicidas y los adictos solían frecuentar. El túnel medía unos 40 metros, sin iluminación, con paredes llenas de grafitis borrosos y charcos de orina seca. Avanzó a media velocidad. El eco de su motor rebotaba en las paredes, pero no escuchaba el eco de la otra moto. Se fueron, pensó con alivio. Salió del túnel y frenó en seco. La moto negra estaba del otro lado, esperándolo. Pero ahora estaban solos. No había parrillero, solo el conductor, inmóvil, con las piernas apoyadas en el suelo. Y por primera vez pudo ver algo de su rostro. Una máscara blanca. No de payaso, no de calavera. Una máscara lisa, como una hoja de papel en blanco pegada a una cara inexistente. Arrancó con el acelerador a fondo. Salió disparado hacia la avenida costanera, una vía de 4 carriles que bordeaba el río. Miró por el espejo. La moto negra seguía ahí, ahora otra vez con los 2 ocupantes. Pasó un semáforo en rojo sin mirar. Casi lo atropella un camión de basura. El conductor le gritó algo, pero él ya no escuchaba. Sus oídos solo percibían un zumbido agudo, como de un mosquito gigante dentro de su cabeza. «¿Por qué no me alcanzan?», se preguntó con la respiración entrecortada. No llevaban arma, no intentaban ponerse a su lado. Solo lo seguían, como sombras atadas a su rueda trasera. Al llegar al puente viejo, el mismo que su supervisor le advirtió que no tomara, el protagonista sintió ganas de detenerse. En el centro del puente hay un espejo convexo que usan los camioneros para ver si viene alguien en sentido contrario. Decidió usarlo para ver si perdía a sus perseguidores. Se paró en medio del puente, apagó el motor. El silencio fue absoluto. Miró el espejo. Lo que vio no tenía sentido. La moto negra sí se reflejaba, los 2 jinetes también, pero en el espejo sus cuerpos eran diferentes, tenían cabezas de animal. El conductor, cabeza de cerdo. El parrillero, cabeza de perro negro. Y ambos lo miraban fijamente desde el reflejo, aunque atrás no había nadie. Giró la cabeza. El puente estaba vacío. Miró otra vez el espejo. Ahí seguían. Se subió a la moto con las manos temblando. Arrancó sin mirar atrás. Pero en ese momento, el espejo convexo se rompió. Sin que nadie lo tocara. Se hizo añicles en el aire. Decidió no ir a su casa. Sabía que llevaba esa cosa detrás. Metió la moto en un callejón y se escondió detrás de unos tambos de basura. Esperó 10 minutos, 20, nada. Salió caminando, dejó la moto ahí. Caminó hacia la estación de trenes abandonada de la calle 45. Era un lugar que conocía de niño.
cuando jugaba a las escondidas con sus primos. Ahora solo era un cascarón de grafiti y excremento de paloma. Se sentó en el andén número 13, el único que aún tenía un techo de lámina. Y entonces lo vio. En el suelo, junto a sus pies, había un billete. No era de curso legal. Parecía un billete de juguete, pero tenía su rostro impreso, su propia cara, con una sonrisa que él nunca había esbozado. Al dorso, escrito a mano con tinta roja, decía: «Si lo lees, ya es tarde». Lo dejó caer. El billete se incendió solo. Las llamas eran azules, no calentaban. Su celular, que hasta entonces no había tenido señal, vibró. Era un número desconocido, con 13 dígitos. Contestó por puro reflejo. Del otro lado, una voz muy joven dijo: «No saliste por tu voluntad. Te llamaron ellos. Siempre lo hacen cuando alguien está a punto de cruzar la línea». «¿Qué línea?», preguntó con la voz entrecortada. «La que separa a los vivos de los que aún no saben que están muertos». La llamada se cortó. Levantó la vista. La moto negra estaba estacionada al final del andén. Pero ahora los dos jinetes estaban de pie, frente a él. Sus caras seguían borrosas, pero sus manos eran normales, y en sus palmas tenían ojos humanos, abiertos, pestañeando. Una revelación lo golpeó como un puño. No era la primera vez que veía esa moto. Recordó una noche 3 años atrás, cuando su primo mayor murió en un accidente. Dijeron que fue un choque con un poste, pero él lo había visto todo desde la ventana de su casa. Antes de chocar, su primo frenó en seco, miró hacia atrás y luego aceleró directo contra el concreto, como si alguien lo estuviera persiguiendo. Y en el piso, junto al cuerpo de su primo, había casquillos de bala, pero ningún disparo se escuchó esa noche. «Ustedes mataron a mi primo», dijo, y su voz ya no temblaba. Los dos jinetes inclinaron la cabeza al mismo tiempo. Luego, el de la máscara blanca alzó un dedo y señaló detrás de él. El protagonista giró lentamente. Detrás del andén 13, donde siempre había habido una pared de ladrillos, ahora había un túnel, largo, oscuro, con una luz tenue al fondo. Y en esa luz vio figuras, decenas, cientos, todas caminando hacia él. Pero no caminaban normal, arrastraban los pies y tenían los brazos caídos, como muñecos de trapo. Entre ellos reconoció a su primo, y a un vecino que desapareció hace 5 años, y a un profesor del colegio que se suicidó en extrañas circunstancias. Su primo levantó una mano y le hizo señas. «Ven». El protagonista cerró los ojos. Recordó las palabras de su madre cuando era niño. Si alguna vez sientes que algo te llama desde un lugar que no conoces, corre en dirección contraria, porque los muertos no necesitan compañía, necesitan olvido. Abrió los ojos, dio un paso atrás, luego otro, luego corrió. Corrió sin mirar atrás, saltó sobre los durmientes oxidados, atravesó la estación, salió a la calle y siguió corriendo. Escuchó detrás de él un sonido seco, como de huesos quebrándose al unísono. Luego, nada. Cuando llegó a una avenida iluminada, se detuvo, vomitó, se sentó en la banqueta. Su camisa estaba empapada de sudor frío, su corazón latía como un tambor roto, pero estaba vivo. Llegó a su casa a las 3:13 a.m. No le dijo nada a su madre. Se metió a la ducha con la ropa puesta. El agua salió negra los primeros 10 segundos. Luego, clara. Durmió 14 horas. Cuando despertó, pensó que todo había sido una pesadilla, hasta que bajó a la cocina y vio el periódico de esa mañana. La primera plana decía: «Moto negra sin conductor causa pánico en la costanera. 3 testigos la describen con 2 ocupantes invisibles». Abajo del titular, una foto borrosa tomada por la cámara de un celular. En la foto se veía su propia moto, la suya, con él arriba, y detrás la moto negra con los 2 jinetes sin rostro.
pero él no recordaba que nadie le hubiera tomado una foto esa noche. Han pasado 5 años desde esa noche. El protagonista ya no trabaja en la fábrica, ya no sale después de las 10 p.m. y jamás volvió a montar en moto. Pero cada 13 de noviembre, sin falta, recibe una llamada de un número con 13 dígitos. Cuando contesta, solo escucha estática, y detrás de la estática, el sonido de una moto arrancando. A veces, cuando se mira al espejo por las noches, su reflejo tarda una fracción de segundo más en imitarlo, y en esos destellos ve detrás de sí la sombra de una máscara blanca. Pero lo peor no es eso. Lo peor es que recientemente, su hijo de 4 años empezó a dibujar, y todos los dibujos son iguales: una moto, 2 personas sin cara y un túnel. Cuando le pregunta qué es eso, el niño responde con una sonrisa. Los amigos de papá dicen que todavía no se cansan de jugar. Anoche, mientras escribía este relato, porque siente que contarlo es su única forma de espantarlo, recibió un mensaje de texto, sin remitente. Decía: el andén 13 sigue abierto, y tú seguiste saliendo, solo que ahora no lo recuerdas. Revisa tus pies. Bajó la mirada. Sobre el suelo, junto a sus zapatillas, había un billete con su cara, igual al de aquella noche, pero ahora la sonrisa en el billete era más ancha, y en el reverso, una nueva frase: próxima parada, tu cama. Apagó la luz para dormir, y en la oscuridad, escuchó el ruido de una moto encenderse. No en la calle, en su cuarto. Una de las pocas ventajas de trabajar como auditor externo es que te obliga a conocer rincones del país que jamás visitarías por voluntad propia. Eso pensaba el protagonista de esta historia, un contador de 32 años originario de Guadalajara, cuando le asignaron una semana de trabajo en un pequeño pueblo de la Sierra Norte de Puebla llamado Tlalmoyolcán. El pueblo no aparecía en los mapas turísticos. Era un lugar de calles empedradas, casas pintadas con cal y un clima que cambiaba de húmedo a gélido en cuestión de minutos. La empresa le ofreció hospedaje en un hotel del pueblo, pero él, que siempre había soñado con desconectarse del ruido de la ciudad, decidió buscar una cabaña en las afueras a través de una plataforma de rentas temporales. Encontró una propiedad que parecía sacada de una postal. Una casa de madera y piedra en la cima del Cerro del Águila, rodeada de pinos y con una terraza que daba hacia un valle cubierto de niebla. El anuncio decía: paz absoluta, ideal para desconectarse. No hay vecinos en un radio de 5 kilómetros. Eso era exactamente lo que quería. O eso creía. La dueña de la propiedad, una mujer de unos 60 años llamada Doña Soledad, nombre real pero que omitiremos por razones obvias, le envió las instrucciones por mensaje. La llave estaba debajo de una maceta junto a la puerta principal y debía tener cuidado con las escaleras de madera porque crujían. No se preocupe, le escribió ella, allá nadie lo va a molestar. Eso me preocupa, bromeó él sin saber que esa broma se convertiría en una pesadilla. Llegó un viernes a las 5 de la tarde. El sol ya se ocultaba detrás de los cerros y el camino de terracería hasta la cabaña fue una prueba de paciencia. Baches, piedras sueltas y una neblina que parecía seguir el auto. Estacionó su camioneta frente a la casa, bajó y respiró hondo. El aire olía a tierra mojada y a hojas secas. Mejor que Guadalajara, pensó. La cabaña era hermosa. 2 pisos, paredes de troncos, ventanales enormes y una chimenea que parecía funcionar. Subió las maletas, puso música en su bocina portátil y se tomó una cerveza en la terraza mientras el cielo se pintaba de morado y naranja. Pero algo empezó a inquietarlo: el silencio. No era un silencio normal, era un silencio con peso, como si el aire estuviera hecho de algodón y los sonidos no pudieran viajar más de unos metros. No se escuchaban pájaros, ni insectos, ni el viento moviendo las ramas, solo su propia respiración y el golpe de su corazón. Es la altitud, se dijo, son los nervios de estar solo. Decidió cenar algo ligero, ver una película en su laptop y dormir temprano.
Se acostó alrededor de las 10 de la noche en la recámara principal, que tenía una ventana enorme que daba directamente al bosque. Apagó la luz y la oscuridad fue absoluta. Y entonces escuchó el primer ruido. Eran pasos, pero no pasos humanos. Sonaban como cascos de un animal grande caminando sobre el techo de lámina de la terraza. Toc, toc, toc. Lentos, pausados, como si algo estuviera dando vueltas arriba de él. Se quedó inmóvil, con los ojos abiertos en la oscuridad. Su mente racional le decía que probablemente era un venado o un jabalí que se había acercado a la casa. Pero los animales no caminan sobre techos de lámina a las 2 de la mañana. Los pasos se detuvieron. Luego, algo raspó la ventana. Era un sonido seco, como de uñas largas deslizándose sobre el vidrio. Una vez, 2 veces, 3 veces. ¿Quién está ahí?, preguntó en voz alta, y su propia voz le sonó extraña, como si alguien la estuviera imitando desde afuera. No hubo respuesta. El raspón cesó, y entonces escuchó la risa. Era una risa de niño, aguda, corta, como un grito ahogado. Venía de abajo, del primer piso, pero la puerta de la calle estaba cerrada con llave, y las ventanas del primer piso tenían rejas. Él mismo las había revisado al llegar. Pasó el resto de la noche en vela, con la navaja suiza que llevaba en la mochila y el celular en la mano, marcando el número de emergencias, pero sin atreverse a llamar. ¿Qué iba a decir? ¿Que escuché una risa de niño en medio del bosque? Al amanecer, bajó a revisar. La puerta principal seguía cerrada, las ventanas intactas, pero en el piso de la cocina, sobre las baldosas de barro, había una cosa que no estaba ahí la noche anterior. Una huella. Una sola huella de un pie descalzo, pequeño, de niño, y los dedos apuntaban hacia la escalera. El sábado tuvo que ir al pueblo a cumplir con sus obligaciones laborales, revisar los libros contables de una pequeña fábrica de tejidos. Estuvo ahí desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Se tomó un café con los dueños, comió un mole de olla en el mercado y cuando el sol empezó a bajar, sintió un nudo en el estómago al recordar que debía regresar a la cabaña. Uno de los trabajadores de la fábrica, un señor ya mayor de sombrero y guaraches, le preguntó dónde se hospedaba. «En la cabaña del Cerro del Águila», respondió. El señor palideció. Dejó su taza de café en la mesa y lo miró con unos ojos que parecían decir más que cualquier palabra. «¿Y le entregaron las llaves, doña Soledad?», preguntó. «Sí. ¿Por qué?». «Es que, bueno, esa cabaña tiene historia. Hace años, antes de que doña Soledad la comprara, era propiedad de una familia, los González. El padre se volvió loco después de que su hijo se ahogara en el río que pasa por el fondo del cerro. Dicen que el niño regresa, que todavía juega en la casa». «No creo en esas cosas», dijo el contador, aunque por dentro sentía un hormigueo helado en la nuca. «Usted no tiene que creer. Él sí cree en usted». El trabajo terminó. El contador compró unas veladoras en la tienda del pueblo y contra su propio juicio regresó a la cabaña. Esa noche decidió no dormir en la recámara principal. Se instaló en la sala del primer piso, con todas las luces encendidas, la puerta de la calle con el cerrojo puesto y una silla atrancando la puerta de la escalera. Puso música en sus audífonos para aislarse del exterior. Leía un libro en su tableta. Pero alrededor de las 11 de la noche, los audífonos se quedaron sin batería. El silencio regresó, y con él, el ruido de cascos. Esta vez no venía del techo, venía de abajo. Y es que, aunque no lo había notado antes, la cabaña tenía un sótano. La puerta del sótano estaba en la cocina, pintada del mismo color que la pared, casi invisible. Él la había visto al llegar, pero no le dio importancia. Ahora, desde la sala, escuchaba claramente golpes en esa puerta. Golpe, golpe, golpe.
como si alguien quisiera salir. Se levantó con la navaja en la mano. Caminó en puntas hacia la cocina. La puerta del sótano vibraba con cada golpe. Se agachó para ver por la rendija de abajo. No había luz, pero pudo distinguir algo. Unos ojos, pequeños, brillantes, y una sonrisa al revés. ¿Quieres jugar?, dijo una voz infantil desde el otro lado. El contador retrocedió de un salto. La puerta del sótano explotó hacia afuera. No se abrió, explotó, como si alguien la hubiera peteado desde adentro. Y de la oscuridad salió una figura pequeña. Corrió a toda velocidad hacia la escalera, esquivándolo, y subió al segundo piso riéndose. Él escuchó cómo la criatura, no podía llamarla niño, recorría el pasillo de arriba, abría y cerraba puertas, movía muebles. Intentó llamar a la policía, pero el celular no tenía señal. La bocina de la música empezó a sonar sola, con estática, y de la estática emergió una voz. «No te escondas bien o te voy a encontrar. Cuando te encuentre, te vas a quedar». Salió corriendo de la cabaña. No llevaba zapatos, solo los calcetines. La camioneta estaba estacionada a 20 metros, pero cuando metió la mano en la bolsa de su chamarra, no encontró las llaves. Las había dejado en la mesa de la sala. «Mierda», susurró. La puerta principal de la cabaña se cerró de golpe. Detrás de él oyó un chasquido. Alguien había echado el cerrojo desde adentro. Se quedó afuera, temblando de frío y de miedo, cuando la ventana de la recámara principal se iluminó. Adentro, pegada al vidrio, estaba la cara de un niño. No tenía cejas, sus ojos eran negros, completamente negros, sin blanco, y sonreía con una boca que parecía cosida en las comisuras. «Afuera también se juega», dijo la voz, pero esta vez no venía de la cabaña, venía del bosque. El contador giró lentamente. Al borde del claro, donde la niebla se encontraba con los pinos, había figuras, decenas. Eran niños, todos del mismo tamaño, todos con los mismos ojos negros, todos sonriendo de la misma manera. Uno de ellos dio un paso adelante. «¿Corres o te quedas?», preguntó. No recordaba cómo llegó al pueblo. Solo sabía que corrió. Corrió por el camino de terracería sin mirar atrás, sintiendo que las ramas le arañaban la cara y que las piedras le cortaban los pies. Cada vez que tropezaba, escuchaba risas a su alrededor. Cuando se levantaba, las risas se detenían. Llegó al primer poblado a las 5 de la mañana. Golpeó la puerta de la casa del señor de los guaraches, el trabajador de la fábrica. El viejo lo abrió, lo vio descalzo, ensangrentado y con los ojos desorbitados, y no preguntó nada. Solo lo metió, le dio un té de manzanilla y lo sentó frente a una virgen de yeso. «Ya pasó», dijo el viejo. «Ya no vuelva allá». «¿Qué era eso?», preguntó el contador con la voz quebrada. «Era el niño, mijito, pero él no juega solo, él trae a los que ya se llevó. Y la señora Soledad, ella no es dueña de esa casa, ella es la primera que se llevaron hace 20 años. La que le rentó no era ella». El contador sintió un calofrío que le recorrió hasta los huesos. Recordó que nunca había visto a la dueña en persona, solo mensajes de texto, y la llave apareció mágicamente bajo la maceta así, pero cuando la tomó, la maceta estaba fría, más fría que la tierra, demasiado fría. Regresó a Guadalajara al día siguiente en un autobús. Dejó su camioneta abandonada en el cerro. No volvió a buscarla. Cuando llamó a la plataforma de rentas para quejarse, el anuncio ya no existía. La cuenta de doña Soledad había sido eliminada. Contactó al soporte. Le dijeron que nunca hubo una propiedad registrada con ese nombre en esa dirección. Llamó al pueblo, a la fábrica de tejidos. El dueño le contestó: «¿Don Juan, el de los guaraches? En este pueblo no vive ningún don Juan». Y colgó. Han pasado 3 años. El contador ya no trabaja como auditor. Ahora da clases en línea desde su departamento en Zapopan. No sale de noche, no viaja solo. Y cada vez que un niño ríe en la calle, se le enchina la piel.
Pero lo peor sucedió hace un mes. Recibió un mensaje de texto desde un número desconocido, sin texto, solo una foto. Era la foto de su recámara actual, tomada desde el interior de su closet, y en la foto, sobre su cama, había un juguete, un carrito de madera que él no compró. Nunca lo había visto antes. Al día siguiente, el carrito apareció en su buró. Hoy, mientras escribe esta historia para intentar exorcizar el miedo, escucha un ruido detrás de él. No voltea. Sabe que si voltea, verá los ojos negros. Pero la risa ya empezó. Y es de niño.